Hola chicos, ¿cómo están? Ahora vamos a ver algunos lineamientos para el manejo del shock térmico en urgencias. ¿Qué es un shock térmico? El shock térmico o golpe de calor, que muchas veces es un término que van a utilizar, es una forma grave de hipertermia que se caracteriza por una temperatura corporal central mayor a 40,5 grados Celsius. Después vamos a ver qué es una temperatura corporal central. Pero esta temperatura genera disfunción del sistema nervioso central, donde hay confusión, convulsiones e incluso el coma, falla en la termorregulación porque hay una sobrecarga térmica ambiental o metabólica que genera esta alteración de la temperatura. Existen a nivel internacional y es muy conocido por todo dos tipos de golpes de calor. El clásico, que así se llama, que cuando ocurre en personas vulnerables, adultos mayores, niños o personas con alguna enfermedad crónica o el uso de algún medicamento que lo lleva a que pueda tener estas características de golpe de calor, y aquel que tiene un golpe de calor debido a un esfuerzo, que ocurre en individuos que son sanos, no están en estas edades extremas, y cuando tienen una actividad física intensa en un ambiente caluroso, generan un golpe de calor. Los golpes de calor han aumentado en importancia y la Organización Mundial de la Salud ha definido el calor como, como un factor del entorno y del lugar del trabajo que puede afectar la salud. Los golpes de calor han sido la primera causa de defunción relacionada al clima y pueden agravar enfermedades como diabetes, asma, trastornos mentales y principalmente ¿por qué? Porque los trastornos mentales, las personas con algún trastorno mental están usando algún tipo de medicamentos que los lleva a favorecer la deshidratación o la falta de respuesta frente a un calor exagerado en el ambiente y enfermedades cardiovasculares, además de aumentar el riesgo de sufrir accidentes y de contraer determinadas enfermedades infecciosas. Entonces, la Organización Mundial de la Salud la considera una emergencia médica y con una elevada tasa de mortalidad y que ocurre por efecto del clima. Datos estadísticos importantes sobre los golpes de calor. Si nosotros comparamos el periodo comprendido entre el año 2000 y 2004 con el periodo entre el 2017 y el 2021, vamos a encontrar que la mortalidad relacionada con el calor en personas mayores de 65 años se incrementó en un 85%. Otros estudios realizados entre el 2000 y el 2019 observaron que cada año fallecen 489.000 personas por causa del calor. El 45% de estas ocurrió en Asia y el 36% ocurrió en Europa. También como dato estadístico, el 2023 fallecieron en Europa 70.000 personas como consecuencia del calor que ocurrió en los periodos de junio y agosto. ¿Qué pasa en Chile? Las olas de calor han ocurrido olas de calor. ¿Y cómo las definimos? Se definen como un calor que es entre 3 o más días consecutivos con temperaturas sobre el percentil 95 de temperaturas históricas. Eh, en Chile, aquí llamamos en general cuando aproximadamente son mayores a 35 grados Celsius, porque históricamente no tenemos esas temperaturas. Europa puede tener temperaturas más altas, pero nosotros tenemos estas olas de calor cuando estas temperaturas superan por 3 días o más consecutivos mayor a 35 grados Celsius. ¿Ya? Nosotros tuvimos olas de calor entre los años 2017 y 2019 y hubieron estimaciones de muerte. Se estimaron 584 y 245 muertes en exceso, el 2017 y el 2019 respectivamente. Y las personas mayores fueron las más afectadas. Hemos dicho bastante de los factores de riesgo, los vamos a repetir un poco. Son las edades extremas, niños y adultos, pero en edades mucho más extremas. Mientras más adulto mayor es, más riesgo tiene y mientras más pequeño es, más riesgo tiene también. Las personas con enfermedades cardiovasculares, neurológicas y psiquiátricas, que son afectadas por el calor, la obesidad, la deshidratación y la anhidrosis, ya la obesidad porque ahí lo vamos a ver, porque el tejido adiposo actúa como un aislante térmico, por lo tanto dificulta que yo me disipe el calor. Principalmente las personas obesas tienen una menor superficie corporal relativa para liberar calor, porque el tejido adiposo no es un tejido que genere mayor intercambio.
¿ya? Y varios estudios demuestran que la obesidad está asociada con mayor riesgo de hipertermia y de respuesta inflamatoria exacerbada ante un calor extremo. La anhidrosis, que es la incapacidad para sudar adecuadamente, también es un riesgo porque la sudoración es el principal mecanismo de enfriamiento corporal. Entonces, por lo tanto, cuando esto está limitado por ciertos medicamentos, es un riesgo o por cierta condición genética. De más está decir que es un factor de riesgo el uso de medicamentos como diuréticos, anticolinérgicos y betabloqueadores. ¿Y por qué? Porque disminuyen la respuesta que uno tiene frente al calor, que aumenta la sudoración o para ir eliminando este calor que va apareciendo. Un ambiente sin ventilación o sin aire acondicionado también dificulta su factor de riesgo y dificulta la posibilidad de poder tener una superficie para liberar calor. El aislamiento social y la pobreza es porque ¿por qué? Principalmente es porque estas personas no tienen mecanismos para poder disipar el calor que puede ser un calor ambiental. Así que también es un factor de riesgo para los golpes de calor. Bueno, un poco de fisiopatología. La carga térmica corporal resulta tanto de los procesos metabólicos como de la absorción de calor del ambiente. Y a medida que la temperatura central aumenta, eh, la parte anterior del hipotálamo empieza a estimular fibras eferentes del sistema nervioso autónomo para producir más sudoración, vasodilatación cutánea, que son mecanismos que me permiten poder disminuir la temperatura central mediante la evaporación. Pero hay un punto que debemos tener claro. La evaporación es el principal mecanismo de pérdida de calor en un ambiente cálido, pero su eficacia disminuye considerablemente cuando la humedad relativa del ambiente supera entre el 61 y el 71%. Existen otros métodos de disipación de calor, como la radiación, la conducción y la convección. La radiación es la emisión de energía en forma de ondas infrarrojas. El cuerpo irradia calor hacia el ambiente más frío, ¿ya? El problema es que si el ambiente está más caliente que la piel, el cuerpo no puede irradiar calor eficazmente porque el calor no fluye de lo caliente a lo más caliente, sino que de lo caliente a lo más frío. El otro mecanismo es la conducción, que es la transferencia directa de calor desde el cuerpo a otro objeto que esté en contacto, como una silla, la cama, pero el calor, recordando, el calor se mueve donde hay más temperatura a donde hay menos. El problema está si el objeto está más caliente que la piel, el cuerpo no pierde calor, sino que incluso podría absorber más calor. La convección es la transferencia de calor al aire. Ya cuando usamos un ventilador, para poder disminuir el calor, el aire caliente se aleja y es reemplazado por el aire frío que absorbe el calor corporal. El problema está si el aire está más caliente que la piel, tampoco puede absorber el calor del cuerpo y este mecanismo también deja de ser efectivo. Finalmente, cuando la temperatura ambiental supera la de la piel, ¿qué quiere decir esto? 33 a 35 grados Celsius, estos tres métodos no ayudan a enfriar el cuerpo. Y estas condiciones hacen que el cuerpo dependa exclusivamente de la capacidad de evaporar y de formar mediante la sudoración para disipar el calor. Pero si la humedad además también es alta, que por suerte en Chile esto no ocurre, la evaporación es mucho más ineficiente, lo que puede llevar a golpes de calor, principalmente. Ahora, hemos hablado de la temperatura central. ¿Qué es la temperatura central? La temperatura central refleja el calor de los órganos internos, como el cerebro, el corazón, el hígado, y se mantiene estable con todos los mecanismos de termorregulación que tiene un organismo sano. Ahora, la temperatura central es esencial para evaluar estados de hipertermia, hipotermia y fiebre grave. La temperatura axilar no mide la temperatura central, lamentablemente, pero es el instrumento que tenemos en las unidades de urgencia. Yo no sé si en Chile hay una unidad de urgencia que tenga un termómetro para medir la temperatura central, que son termómetros rectales especiales de goma o termómetros esofágicos. Pero la temperatura axilar me subestima la temperatura central con un promedio de
error entre 0,5 a 1,5 grados Celsius, tanto como menos, tanto como más. Y está muy influenciada por factores externos como la temperatura ambiente, la propia sudoración a nivel axilar. Debo tratar de que esa axila esté seca, secarla previamente con toalla nova, evaluar bien la técnica de medición. La medición a través de la temperatura axilar no es útil cuando yo quiero precisión inmediata y, y específica, ¿ya? El manejo del shock térmico, donde la temperatura puede superar los 40,5 grados, requiere enfriamiento urgente y monitoreo. Por lo tanto, si yo tengo este paciente en la urgencia, yo voy a hacer mecanismos de urgencia con un termómetro axilar, pero rápidamente este paciente tiene que ir a una unidad de cuidados intensivos. Yo aquí le tengo algunos métodos que se utilizan que miden la temperatura central, pero debemos tener claro que la temperatura axilar no es un termómetro que me mida la temperatura central, me la estima y no la tenemos en las unidades de emergencia. Por ende, rápidamente este paciente va a tener que tener una cama crítica o yo voy a tener que hacer las gestiones para poder derivarlo a una cama crítica. Un poco de fisiopatología, aunque lo hemos visto. El shock térmico genera sobrecarga, es generado por una sobrecarga térmica ambiental o metabólica, que ya lo vimos. Genera esto una vasodilatación cutánea y sudoración. Ya pudiera haber fallas en la termorregulación de esta vasodilatación y sudoración, y lo que va a generar esto una respuesta inflamatoria sistémica. Si yo tengo los mecanismos, genero vasodilatación cutánea y sudoración, también genero una respuesta inflamatoria sistémica. Pero esta respuesta inflamatoria sistémica, dependiendo de mis condiciones fisiopatológicas de base, por ejemplo, una obesidad mórbida, si ya estoy con un shock cardiogénico, si tengo una insuficiencia cardíaca, esta respuesta inflamatoria puede ser exacerbada, ¿ya? Y puede afectar, puede además haber disfunción del sistema nervioso central, puede haber falla a nivel celular y daño multiorgánico. Por lo tanto, ¿qué síntomas vamos a tener? Vamos a tener síntomas neurológicos como confusión, delirio, convulsiones, coma y alteración del estado de conciencia. ¿Ya? ¿Y qué signos vitales vamos a tener? Temperatura central o temperatura axilar, para corregir ahí, mayor a 40 grados Celsius. Yo debo sospecharlo. Todo depende también del contexto. Vamos a tener frecuencias cardíacas mayor a 130 latidos por minuto. Podemos estar cerca de una hipotensión. Yo le puse presión arterial menor a 100 o a 70 milímetros de mercurio. Ya guíense por el documento que les envié, pero no vamos a encontrar un paciente hipertenso, ya en general. Va a haber taquipnea porque va a tratar de eliminar el calor de alguna forma. Puede que tenga una saturación de oxígeno disminuida, ahí vamos a tener que administrar oxígeno, y una piel caliente, que puede estar seca o húmeda, porque está tratando de sudar. Pero esta sudoración puede ser efectiva o finalmente puede estar agotada y puede que la encontremos ausente. Podemos encontrar las dos cosas, ¿ya? Eso debemos tenerlo claro. Y vamos a tener manifestaciones sistémicas, que estas las vamos a ver con exámenes sanguíneos. ¿Pero qué vamos a ver? Rhabdomiólisis. ¿Cómo vamos a verlo? Dolor muscular. Generalmente la orina es muy oscura. Coagulación intravascular diseminada. Puede que haya falla renal. Hay hepatitis inflamatoria, la llamamos hepatitis térmica, pero finalmente falla en la función hepática. Puede haber isquemia gastrointestinal, lo cual es grave. Dolores abdominales. Endotoxemia, ¿qué es? Es cuando los componentes de la membrana externa de las bacterias gram negativas, que muchas veces están a nivel intestinal, empiezan a destruirse y liberan endotoxinas al torrente sanguíneo, y ahí también desencadenan una gran respuesta inflamatoria. Entonces, finalmente, este paciente va a tener que solicitarse algunos exámenes sanguíneos mínimos, que aquí les dejo algunos, como lactato sérico, creatinina, bilirrubina, plaquetas, procalcitonina, creatinfoquinasa. Todos estos parámetros me miden tienen la destrucción tisular, ¿ya? Eso principalmente. Transaminasas, el pH arterial, lo más probable es que esté más bien acidótico, un sodio que puede estar disminuido y un potasio que puede estar elevado. ¿Por qué? Porque está deshidratado.
cuando una persona está deshidratada puede estar mucho más elevado, y también porque hay destrucción celular. Y cuando se destruye la célula, ¿qué tiene adentro de la célula? Tiene potasio. Por lo tanto, al destruirse la célula, el potasio se libera al torrente sanguíneo. ¿Ya? Entonces, estos exámenes y ahí tienen su significado que van a tener principalmente. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un paciente en un manejo en la urgencia? Tenemos un diagnóstico clínico basado en una temperatura elevada, una alteración del estado mental y un conocimiento que el paciente estuvo expuesto al calor en estas épocas de calor y lo encontraron en la calle expuesto. Aquí lo ideal es que usemos termómetros rectales o esofágicos para una medición mucho más precisa, que es mucho más difícil obtener en las unidades de emergencia. ¿Ya? El método recomendado es inmersión en agua fría. Eh, Aquí hablan de 1 a 15 grados Celsius. Yo partiría, no hay técnicas claras de partir con menos grados, pero es la técnica más efectiva para reducir la temperatura central rápidamente. Estos casos los tenemos poco en Chile, y para poder llegar a la inmersión tenemos que tener un cálculo de la temperatura real. Es decir, este paciente tiene que estar en una unidad crítica donde se le está midiendo la temperatura central. Lo que más utilizamos es rociarlo con agua fría y el uso de ventiladores. Tenemos un ventilador de aire y el spray con agua fría en todo el cuerpo. Paño frío en zonas claves donde pasan las grandes venas, cuello, axila, en la ingle. Y bueno, como les contaba, este enfriamiento a través de la evaporación. Medidas complementarias, siempre hay que retirar la ropa para que eso facilite la disipación del calor a través de la piel. Si está con hipoxia, dar oxígeno. Reponer con líquidos intravenosos, con cristaloides fríos, ¿ya? Y monitorear continuamente. Este es un paciente que tenemos que nosotros gestionar su cama en unidad crítica lo más pronto posible. El enfriamiento debe continuar hasta que la temperatura central descienda a 38 o 39 grados. Es por eso que debo tenerlo monitorizado. Con el termómetro axilar no voy a poder medirlo. La rapidez del enfriamiento está directamente relacionada con la reducción de complicaciones neurológicas y multiorgánicas. Es por eso que se utiliza la inmersión en agua fría, porque si yo tengo complicaciones neurológicas, tengo que meterlo en agua fría, y eso se utiliza muchas veces, lo hemos visto en Chile, en pacientes neurológicos, en que su regulación de la temperatura por daño cerebral no la tiene, y llegamos con temperaturas sobre 47-48 grados, y los pacientes que no están en la urgencia lo tenemos con hielo en la ingle, y un poco protegemos este hielo para evitar lesiones de quemaduras en la piel. Pero hielo y ventilador, es un témpano de hielo, además de obviamente la sala que está con temperaturas muy muy bajas para bajar la temperatura y evitar toda esta lisis celular que se está generando en el paciente. Entonces, teniendo claro esto, vamos a un caso clínico. Aquí tenemos un paciente de 68 años, de sexo masculino, que tiene antecedentes de ser hipertenso, esquizofrénico, con una obesidad en grado 2. Toma risperidona e hidroclorotiazida. Aquí tenemos que tener claro que su motivo de consulta: el paciente fue encontrado desorientado, colapsado en la vía pública durante una de estas olas de calor, con una temperatura ambiental de 38 grados Celsius y una humedad ambiental del 70%, vive solo en un departamento sin ventilación ni aire acondicionado. Entonces, mi primera evaluación en la urgencia va a ser el ABC. ¿Tiene la vía aérea permeable? ¿Cuál es su frecuencia respiratoria? Este paciente sí la tiene. Su frecuencia respiratoria es 30 respiraciones por minuto, saturando 89%, con una naricera, con un oxígeno nasal, una naricera, por este debiera darle más oxígeno, con una presión arterial de 95,60 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 135 latidos por minuto, que es sinusal, tiene P, y tiene la piel caliente y seca a la palpación. Está confuso, desorientado, y me responde al dolor. Su temperatura axilar es 41,7 grados Celsius, no tengo lesiones visibles y no tiene sudoración, que es un mecanismo importante como para eliminar el calor. Entonces, aquí vamos con el sample, vamos a la evaluación secundaria.
Los signos: tiene confusión, tiene taquicardia, tiene hipotensión, tiene piel seca, tiene hipertermia y tiene disnea. Alergia: no lo sabemos, está inconsciente. Medicamento: toma risperidona e hidroclorotiazida. Ambas aumentan el riesgo en el golpe de calor. La hidroclorotiazida favorece la deshidratación y la risperidona lo que hace principalmente es disminuye el efecto de sudoración. Tiene disminución la risperidona principalmente en todos los mecanismos de eliminación de calor que tenemos de termorregulación a nivel del hipotálamo. ¿Ya? Sus antecedentes médicos es que es hipertenso, es esquizofrénico y es obeso. Su última alimentación fue agua en la mañana y no ha comido desde el día anterior. Y el evento que lo gatilló: caminaba bajo el sol, sin protección y colapsó en la calle, se desmayó. Le tomamos ¿qué exámenes le podríamos tomar? Le vamos a poner una vía venosa, obviamente. Le vamos a tomar un hemograma completo, le vamos a tomar electrolitos plasmáticos, vamos a tener una CPK, porque obviamente va a estar elevada, 3200, le vamos a tomar función renal creatinina, una gasometría, principalmente para ver el lactato. No, aquí no tomamos una gasometría arterial para ver los gases, están en 89, claro, sí, pueden ser necesarios, pero principalmente por el lactato, ¿ya? Y una taquicardia sinusal. ¿Y cuál va a ser su manejo? Nosotros vamos a realizar oxigenoterapia, que debiera estar primero, porque lo tuvimos anteriormente en el ABC, pero un enfriamiento activo con paño frío en zonas clave. Le vamos a rociar con agua y ventiladores, lo vamos a hidratar con cristaloide, ¿ya? Porque el tratamiento cuando tenemos procesos metabólicos muy acelerados es aumentar la hidratación, cristaloides fríos, principalmente vamos a estar monitoreando la temperatura, lo que tenemos axilar y el ingreso a UCI rápidamente para evitar complicaciones. ¿Ya? Obviamente hay partes del manejo que van a requerir tratamientos médicos más especializados, que vamos a ver si es que, dependiendo del lactato, si es que manejamos bicarbonato o no bicarbonato, pero esas son decisiones más bien médicas de cómo esté el paciente y cómo vaya su progresión, porque el problema de él es el calor y el que no puede eliminar este calor. Y además va a haber otro problema, que está teniendo una lisis celular y que pudiéramos tener, no sabemos cómo están los electrolitos, un potasio alterado. Por lo tanto, también vamos a tener que manejar ese potasio. Por ende, es un paciente que debe estar en una unidad de cuidados críticos. Esto es más o menos la literatura. Yo les voy a subir toda la clase y la clase en PDF. Saludos, que estén bien.